Vamos a hablar de una figura clave, pero a menudo olvidada, de la Reforma Protestante, Catarina von Bora. Su historia, bueno, es mucho más que una historia de fe. Es en realidad una auténtica revolución que cambió para siempre el rol de la mujer en la sociedad de su tiempo. Imagínense la escena. Es abril de 1523. Plena noche en Alemania. El aire huele a pescado, está todo oscuro, y 12 monjas están escondidas en barriles, arriesgándolo absolutamente todo para escapar de su convento. Y ojo, que no fue una fuga improvisada, ¿eh? Este era un plan orquestado nada más y nada menos que por Martín Lutero. Un acto de rebelión total que, si salía mal, les costaba la vida. Y bueno, en el centro de toda esta operación, de esta fuga tan audaz, estaba ella, Catarina von Bora. La decisión que tomó esa noche no solo marcó su propio destino, sino que, de alguna manera, prendió una mecha que iba a cambiar la historia. Así que la pregunta es obvia. ¿Quién era realmente Catarina von Bora? A ver, pongámonos en su lugar por un segundo. El riesgo era inmenso. Si las atrapaban, el castigo era terrible, incluso la muerte. Pero, ¿y si lo lograban? El éxito significaba ser arrojadas a un mundo completamente desconocido, sin la seguridad y la estructura del convento, que era lo único que conocían. Era literalmente un salto de fe al vacío. Una vez que lograron salir, la realidad les dio un golpe tremendo. ¿Qué opciones tenía una exmonja en esa época? Pues poquísimas. Podían volver con su familia, claro, si es que la familia las aceptaba de nuevo. O, la otra opción, encontrar un marido que las mantuviera. Porque eso de la independencia económica, olvídate, era una fantasía. Así que sí, consiguieron su libertad religiosa, pero a un precio altísimo, la incertidumbre total. Pero aquí es donde Catarina demuestra de qué estaba hecha. En medio de toda esa incertidumbre, en lugar de quedarse sentada a esperar que decidieran por ella, tomó el control. Y después de rechazar 2 propuestas de matrimonio que no le convencían, fue y dijo, así con todas sus letras, que solo se casaría con Martín Lutero o con su amigo, Nicolás von Amsdorf. ¿Qué tal? Ante semejante determinación, pues Lutero no tuvo más remedio que aceptar. Y así fue como se casaron en junio de 1525. Pero a ver, que nadie se imagine una boda de cuento de hadas. Nada de eso. Esto fue un verdadero terremoto social. Pensemos, un ex monje casándose con una ex monja era dinamita pura para la Europa del siglo XVI. Se desató una tormenta de críticas, burlas, un escándalo en toda regla. Y es que el motivo del escándalo era clarísimo. Catarina venía de una familia noble, con linaje, y casarse con un ex monje, a quien muchísimos veían como un hereje, era bajar varios escalones en la escala social. De un día para otro, se convirtió en la cara visible, en el rostro femenino de todo el escándalo de la Reforma. Y la cosa se puso fea. La oposición llegó a unos niveles que hoy nos parecen de locos. El mismísimo Erasmo de Róterdam, que era como la superestrella intelectual de la época, llegó a decir que de la unión de ellos dos iba a nacer el anticristo. Imagínense, no era solo que la gente no lo aprobara, es que para muchos su matrimonio era una auténtica abominación que podía traer el fin del mundo. Pero a pesar de todo este caos y contra todo pronóstico, su matrimonio no solo funcionó, sino que fue una relación sólida y de mucho afecto. Y en medio de todo esto, Catarina hizo algo increíble. No solo levantó un hogar, sino que prácticamente inventó un rol social que no existía, el de la esposa del pastor. Y aquí, justo aquí, está la gran revolución de Catarina. Los reformadores empezaron a decir que el trabajo de la casa no era una tarea de segunda, sino una vocación, una llamada de Dios. O sea, cuidar de la familia y del hogar se convirtió en una especie de ministerio. Esto le dio un giro de 180 grados al ideal medieval, donde ser monja era lo máximo a lo que una mujer piadosa podía aspirar. Ahora, el nuevo modelo era la esposa y madre devota. Y su nuevo hogar, bueno, no era una casita en el campo. Era un monasterio agustino enorme, antiguo y medio abandonado, conocido como el Claustro Negro. Y la tarea titánica de convertir ese lugar en un hogar funcional y en el centro de operaciones de la Reforma cayó por completo sobre los hombros de Catarina. Y las responsabilidades que tenía eran impresionantes, de verdad. Esto no era solo llevar una casa, era dirigir una operación a gran escala.
Tenía que renovar un monasterio entero, dar alojamiento a un montón de gente en 40 habitaciones, dar de comer a 30 o 40 personas todos los días. Además, se encargaba de las tierras de cultivo, los huertos, los animales, y por si fuera poco, hasta hacía su propia cerveza, pan y queso. Era básicamente una gerente, una administradora, el pilar que sostenía todo aquello. Pero ojo, que su aporte no era solo práctico. Catarina era una mujer muy inteligente. Tenía conocimientos de latín y de las escrituras, lo suficiente como para meterse de lleno en los debates teológicos que se armaban en las cenas. Estas eran las famosas charlas de sobremesa de Lutero, donde se juntaban los cerebros de la Reforma, y la opinión de Catarina valía, y mucho. Pero la vida de Catarina no fue solo de logros y debates, también estuvo marcada por un dolor muy, muy profundo. La fe de ambos, de Catarina y de Martín, que parecía a prueba de todo, estaba a punto de enfrentarse a tragedias personales que los iban a cambiar para siempre. 13. Solo 13 años. Esa era la edad de su hija Magdalena, cuando murió en 1542. Fue un golpe devastador, una pérdida que los rompió por dentro de una forma que ni todo el escándalo ni las amenazas de sus enemigos habían conseguido. Las palabras de Lutero sobre esto son desgarradoras. Se siente el dolor en estado puro, y nos recuerda algo muy humano, que no importa cuánta fe tengas o cuánto sepas de teología, el dolor de perder a un hijo es una fuerza de la naturaleza, algo que te atraviesa por completo. Y unos años después, cuando Lutero murió en 1546, el golpe para Catarina fue igual de brutal. En una de las pocas cartas suyas que se conservan, ella dice que perderlo fue peor que si hubiera perdido un imperio entero. Esa unión que empezó como un escándalo para todo el mundo, para ellos se había convertido en el centro de todo. Y sus últimos años no fueron fáciles. Fueron una lucha constante por sobrevivir. Ya viuda, sin el apoyo de Lutero, tuvo que pelear con uñas y dientes para no perder su casa y para sacar adelante a sus hijos. Demostró una fuerza increíble hasta el último de sus días. Y sus últimas palabras son el resumen perfecto de su vida, de su convicción. Me aferraré a Cristo como una lapa a un abrigo. A pesar de todo, de la fuga, del escándalo, de las pérdidas, del dolor, su fe fue lo único que se mantuvo firme, su ancla. Al final, la vida de Catarina Bombora nos deja pensando. Todo comenzó con un acto de valentía individual, una fuga en medio de la noche, y terminó creando un legado que cambió la idea del matrimonio, de la familia y el rol de la mujer dentro del cristianismo por siglos. Su historia es la prueba de cómo las decisiones de una sola persona, con coraje, pueden de verdad cambiar el mundo.